advertencias previas y voy a dar la palabra a Ramón Jáuregui, que es el presidente de la Fundación Iberoamérica, para que os diga unas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, y buenas tardes a todos. Es un placer para mí, en nombre de la Fundación Iberoamérica, dar entrada a este debate que mantenemos hoy aquí y que me obliga, en primer lugar, a explicar a muchos de los asistentes a este webinar por qué la Fundación Iberoamérica organiza este evento, este debate sobre cine iberoamericano. Y lo hago en gran parte porque muchos de nuestros invitados no son los habituales, que tienen que ver más con el mundo empresarial, el mundo diplomático, el mundo político, que relaciona América Latina con Europa. En este caso, obviamente, tenemos la suerte de contar con invitados distintos y les doy la bienvenida y les explico que la Fundación Iberoamérica, desde hace ya más de 20 años, viene trabajando en el ámbito de las relaciones entre Europa y América Latina. Somos una entidad de la sociedad civil que integra diferentes organizaciones universitarias, empresariales, de muchos entornos diferentes en favor de esta gran causa que es el fortalecimiento de las relaciones entre Europa y América Latina. Esta es la, digamos, naturaleza de nuestra fundación. Y la explicación de por qué hemos organizado este evento pues es también muy sencilla. Aunque puede parecer sorprendente, lo cierto es que la fundación hasta la fecha no había organizado un evento de esta naturaleza, a pesar de que el cine, como bien sabemos, es una industria potentísima. Es evidente que lo que estoy diciendo es algo ya sabido por todos ustedes, pero la Fundación no había organizado un evento de conexión del mundo económico con el mundo del cine y creo que esta es una buena ocasión para poderlo hacer, que es una industria en crecimiento constante. Todo lo que tiene que ver con el entretenimiento lo sabemos ya y mucho más después del COVID. Tiene un enorme potencial, afortunadamente, aunque han pasado también, como todos los sectores económicos, su propia crisis, porque es un sector clave en la industria cultural y también sabemos que la cultura, además de muchas más cosas, es una industria. Yo diría también porque el cine español, junto con el cine iberoamericano, yo diría que el cine en español tiene una personalidad propia, tiene un mercado propio muy importante, tiene una calidad artística muy significativa. En fin, yo personalmente, que no soy tampoco un experto, pero no puedo por menos que recordar películas argentinas, mexicanas y españolas, especialmente en el ámbito de la calidad artística, como películas inolvidables, y porque evidentemente todo el espacio del cine en español, más que del cine iberoamericano, tiene, por tanto, una proyección que también corresponde al marco de las relaciones entre Europa y América Latina. Y porque esta unidad, digamos, de comunidad, esta unidad cultural, este mismo idioma para poder expresar un arte como es el cine, pues nos une y nos puede permitir también oportunidades de negocio y de actividad económica muy necesarias. Estas son las razones que nos traen a este debate. Yo aquí simplemente termino para decirles que para la Fundación Iberoamérica pues es un honor y un placer organizar este evento. Y ahora la palabra, si Ángel, que es nuestro conductor de programa, lo permite, pues es ya para los expertos a los que hemos invitado, que él presentará mucho mejor que yo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Yo simplemente deciros que damos comienzo ya ahora a la sesión tal cual profesional del mundo del cine y para ello le voy a dar la palabra a Fernando Labrada, a quien todos vosotros conocéis. Fernando es, además de un profesional impresionante, un tipo con una imaginación empresarial muy destacada y es un gran amigo personal desde hace muchísimos años. Así que, Fernando, por favor, adelante y bueno, the floor is yours. Muchas gracias primero al presidente. Gracias, presidente, por tus palabras. Has hecho una descripción maravillosa de la situación del cine y los problemas que tiene el cine iberoamericano. Dime dónde hay que firmar tus palabras, porque verdaderamente otras ya sobran, ¿no? Yo quería dar las gracias a la Fundación. En la persona del presidente, por supuesto, sabes que el afecto y el respeto que te profesamos. Y para nosotros es un lujo que nos presidas, pero también los vicepresidentes que tenemos, como Ángel, y no digamos Carsten, Moser, Emilio Casinello, etc.
Yo me siento muy cómodo como representante de MRC en la Fundación y verdaderamente es sumamente interesante. También dar las gracias a Luisa Peña en su labor dirigiendo la Fundación y a sus colaboradoras como Patricia y Laura, que rozan la excelencia realmente cuando trabajan en todos estos temas, rozan la excelencia. Bueno, ya ha dicho el presidente que la Fundación ha tenido una vocación siempre de contacto con las empresas en temas económicos más alejados que de los nuestros, ¿no? Nosotros aquí estamos un poco innovando en el sentido de lo que podemos llamar la industria cultural que todos conocéis y que ya ha habido, incluso el presidente Duque de Colombia ha acuñado un término que es de la economía naranja, ¿no? Pues esta línea es la que debemos de seguir, ¿no? Y seguimos, y es la que estamos haciendo. Yo como Media Research, la consultora que presido hace mucho tiempo y que fundamos a mediados de los 90, debería destacar dos cosas nada más, dos herramientas que hemos desarrollado en los últimos años. Una de ellas es una base de datos, debo decir, que es única, que es una base de datos de todo el cine iberoamericano que se estrena en salas. Por tanto, es una herramienta de trabajo que nos hace atender la consultoría con un rigor poco común. Por tanto, somos en ese aspecto singulares, ¿no? Hay una falta de datos de la visión global del mercado iberoamericano. No hablo de los países verticalmente, sino horizontalmente. Esas fuentes de datos prácticamente no existen y nosotros sí los podemos ofrecer. Por esa es la razón por la que vamos a ver unos indicadores después, que pocas, como digo, somos únicos en esa oferta de datos que sirve para marcar las tendencias que se observan. Otro hecho que quiero destacar, otra herramienta que hemos puesto en marcha, es el emprendimiento del concepto de la preservación. Es decir, preservación de contenidos. Hemos creado un proyecto que se llama Proyecto 35, ¿verdad? Ante la falta de políticas de preservación de contenidos que existen en todos los países. De esto Hugo nos podrá hablar después y veremos cómo no hay políticas, no ya gubernamentales, sino de ningún tipo, que promuevan la preservación de nuestros soportes. Entonces, si hablamos de la base de datos, puedo deciros que tenemos más de 10.000 títulos estrenados en salas, que tenemos todos los datos de ellas. Esto significa que sabemos que existen más de 30.000 actores, para que os hagáis una idea, más de 10.000 productores, 8.000 directores. Estos son los números del cine iberoamericano, ¿verdad? Son unos números impresionantes, porque por un lado marca una fragmentación que no es positiva del todo, pero también marca un torrente de creatividad. Volviendo a la preservación, decir que nosotros también tenemos en el audiovisual nuestra propia pandemia, ¿no? La pandemia, los virus que atacan los soportes cinematográficos que están en las filmotecas. Todos sabéis el síndrome del vinagre, ¿verdad? Que es uno de los que ataca los soportes de celuloide, ¿no? Pero hay otros síndromes que no se habla de ellos, que es el síndrome de la durabilidad de lo digital. Lo digital no es para siempre. Eso se cree mucha gente, pero no es para siempre. Lo digital es necesario, pero no es suficiente. Y hay que garantizar la preservación de lo digital. Por tanto, estamos hablando no ya de cine, estamos hablando de digital, estamos hablando de cultura en general. Por tanto, se trata de una línea de actuación única. Hemos creado un centro integral de preservación audiovisual. Vuelvo a repetir la palabra centro integral de preservación audiovisual, que es único, no existe otro, en el concepto que tenemos de los procesos de restauración, digitalización, preservación y obtención de interpositivos para preservar. Estos son los grandes temas que vamos a tratar hoy. Yo simplemente, mi intervención tiene que ser apuntar las ideas fundamentales que vamos a analizar y aprovechar, porque veo en las pantallas, en esta pantalla, multipantalla, a muchos amigos, algunos de ellos muy lejanos, ¿no? Me estoy viendo a Fernando Acuña desde Santiago de Chile,
que le mando un abrazo muy fuerte, ¿verdad? Estoy viendo a Steve Solot, que supongo que desde Brasil, es así, Steve, ¿verdad? Que nos conocemos desde los viejos tiempos suyos en la NPA y hoy como un alto dirigente de Netflix, ¿verdad? Bien, veo a Martín Papich, que supongo que está en Montevideo y que ha dirigido el Instituto de Cine Uruguayo muchos años. También estoy viendo a Rafael Sánchez de Ejeda, para que yo he trabajado mucho tiempo, y le saludo especialmente. También estoy viendo a Enrique Vargas, ¿verdad?, desde HIP. Y, por último, mis colaboradores directos, como son Javier Sánchez Echeverría, que está por aquí, Porfirio Enríquez, José María Jiménez. A todos ellos mi agradecimiento también por todo lo que han contribuido a este acto. Pero yo voy a pasar la palabra ahora a Juan Carlos Losada, que es el que va a introducir también el tema de una forma más amplia. Juan Carlos ha sido nada menos que presidente del CENAC, que es el Centro Nacional Autónomo de la Cinematografía de Venezuela. Él trabaja hoy, afortunadamente, con nosotros aquí en Madrid. Y además de eso, pues ha sido secretario ejecutivo, creo que en un par de ocasiones distintas, de la cinematografía iberoamericana. Por tanto, mi satisfacción y agradecimiento a la Fundación por esta oportunidad y espero que resulte de interés para todos los que estamos aquí. Muchísimas gracias y Juan Carlos, cuando quieras. Sí. Juan Carlos. Buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento a la Fundación Euroamérica por respaldar este encuentro, porque al hacerlo ayuda a visibilizar una región muy vasta, muy rica, muy creativa, que tiene potentes desafíos que atender. La presentación que vamos a realizar enseguida está basada en el análisis de los datos, de los insumos, de las informaciones específicas obtenidas a través de fuentes profesionales, institucionales de la industria, a que tiene acceso año tras año MRC, y que forma parte de nuestra base de datos Cinebase 5, ya en su versión quinta. Se trata de 18 países, 16 de América Latina y 2 europeos, España y Portugal, que en su conjunto expresan el bloque iberoamericano. Hemos seleccionado, por razones de tiempo y de espacio, apenas una parte, importante, pero una parte del conjunto analítico que nos va a permitir ver con claridad algunas tendencias más o menos constantes en la región. Vamos allí. Vamos a ver la primera de las diapositivas. Lo primero que queremos decir es que con base a la totalización de los datos provenientes de estos 18 países iberoamericanos, tenemos que durante el año 2019 se estrenaron 915 largometrajes, una cifra, por cierto, que es más o menos estable en Iberoamérica en los últimos 5 años. De ese total de 18 países, como podrán ver en la gráfica, 5 de ellos representaron juntos el 78% de todos los estrenos iberoamericanos. Estamos hablando de las 5 más grandes economías cinematográficas de Iberoamérica: Argentina, España, Brasil, México y Colombia. El restante 22% se lo reparten 13 países. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Medido por audiencia, el cine iberoamericano convocó durante el año 2019 un total de casi 80 millones de espectadores. Se trata de una merma de unos 4 millones de entradas respecto del año anterior, 2018. Que han coincidido, desde luego, todos lo sabemos, con un periodo de notable inestabilidad económica, social y política en la región. El 88%
del cine iberoamericano se concentró en 3 países: México, Brasil y España. México lidera claramente el ranking en Iberoamérica con 31 millones de entradas, que representa casi el 40% de toda la audiencia del cine iberoamericano durante el año estudiado. Brasil, con casi 24 millones de espectadores para el cine iberoamericano, representa un 30%, y en tercer lugar, España, con poco más de 15 millones de entradas, un 20%. Estamos hablando, lo reiteramos, de que 3 de estas grandes economías cinematográficas representan el 88% del público de todo el cine iberoamericano. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver un dato muy importante. El 89% de toda la recaudación del cine iberoamericano, que fue de un total de casi 275 millones de euros, también correspondió a los 3 países antes mencionados: España, México y Brasil. España con 33%, México con 29% del total de todas las recaudaciones del cine iberoamericano durante el año pasado, y Brasil con 27%. Estos 3 países cuentan por el 89% del conjunto de la recaudación del cine iberoamericano durante el año 2019. Si nosotros incorporamos a Argentina con 3,6% y Colombia con 1,8%, vemos que el 94% de la recaudación del cine iberoamericano se concentra en estas 5 economías cinematográficas, de los 18 países analizados, lo cual indica que 13 países iberoamericanos juntos representan el restante 6% de las recaudaciones totales. Vamos a seguir con la siguiente lámina. En cuanto a géneros, el género dominante durante el año 2019 sigue siendo esta tendencia una constante en Iberoamérica, ha sido el documental. De los 915 títulos estrenados, el 37% fueron documentales, 34% correspondió a drama y 18% a comedia. El cine de animación apenas representó el 1,5% del total estrenado, y el de terror, por ejemplo, el 2%. Unas proporciones que son muy similares al cine de aventuras, al de acción o al de ciencia ficción. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Contrario a la tendencia mayoritaria de producción y de estreno de documentales antes mencionada en Iberoamérica, las cifras de audiencia muestran que este género apenas alcanzó un margen de 0,94%, con una cifra de 751.000 espectadores, y correspondientemente arrojó también un 0,9% de margen de recaudación respecto del total del cine iberoamericano. Aquí podemos ver cuáles fueron las 10 películas, el top 10 de las películas iberoamericanas estrenadas en su territorio en el año 19. Como podrán observar, 8 de las 10 películas más vistas del cine iberoamericano corresponden a comedia. Una es drama y una es del género de aventuras. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos, vamos a regresar a la anterior, vamos a mantenernos en esta. De forma correspondiente, la cuota de recaudación del conjunto del cine iberoamericano durante el año 2019 correspondió en un 69,7% a comedia, un 19,4% correspondió a drama, y así el 89% de todas las recaudaciones del cine iberoamericano se concentraron en estos 2 géneros, en comedia y en drama, 89%. Ahora sí vamos a pasar a la última de las diapositivas por esta etapa. En cuanto al margen de audiencia para el cine nacional en cada uno de los países, tenemos que
Los 5 países con mayor cuota fueron, en ese mismo orden, República Dominicana con 16,4%, España con 14,9%, Brasil con 13,7%, México con 8,9% y Argentina con 7,8% de favor al cine propio por parte de sus audiencias nacionales. Del resto, ningún país llegó a alcanzar una proporción de 4%. Y como podemos observar, varios ni siquiera han conseguido llegar al 1%. Esto ya podemos pasar. Sí. Bueno, vamos a continuar. A partir de estos datos que ya les hemos explicado, corresponden a una selección de una parte importante del conjunto analizado. Desde luego, este espacio excede en tiempo la posibilidad de abordar otros aspectos también importantes del comportamiento del cine iberoamericano. Nos permite tener una visión en perspectiva muy importante que corresponde a tendencias que son muy similares a las ocurridas en los años inmediatamente precedentes. Vamos a continuación, de seguida, vamos a dar uso de la palabra a Hugo Villa. Hugo Villa es un profesional integral de la industria del cine mexicano. Hugo ha sido y es productor cinematográfico. Fue responsable durante varios años de las políticas de producción del Instituto Mexicano de Cinematografía, en la gestión muy exitosa de Marina Stavenhagen. Hugo ha sido director de festivales de cine y, por tanto, Hugo es un convencido de la necesidad de la difusión, de la proyección, de la exhibición del cine. Es profesor de cine y actualmente Hugo es el director general de la Filmoteca de la UNAM, que está cumpliendo 60 años. La más grande filmoteca de la América Latina. Hugo va, en primer lugar, a referirse como continuidad a la presentación que yo he esbozado. Hugo va a referirse, en primer lugar, a otros aspectos que expresan tendencias del cine iberoamericano e inmediatamente luego Hugo va a referirse a los desafíos que enfrenta el cine desde el punto de vista de la preservación. Enhorabuena, Hugo, felicitaciones a la Filmoteca de la UNAM y bienvenido a este webinar. Adelante, bienvenido, Hugo. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias también a la Fundación Euroamérica por organizar este evento y, por supuesto, a todos los colegas que están por ahí conectados. Me pasa un poco lo mismo que a Fernando y a Juan Carlos. Veo algunas caras conocidas, otras que no tanto. Me da mucho gusto y espero que lo que voy a platicar les sirva un poquito de tema. Este anuario me parece especialmente importante porque si yo hubiera participado en esta reunión de presentación hace un año, habríamos hablado sí de las cifras que nos presenta y habríamos hablado de cómo esas cifras nos ayudan a interpretar y a modificar lo que está operando en la realidad, pero en este año creo que van a servir también como cifras base, como cifras de corte ante lo que tenemos enfrente de nosotros con el COVID-19. Creo que una de las cosas, de los valores importantísimos de la claridad de la información que nos están poniendo enfrente, creo que va a tener que ver con eso. ¿Qué va a pasar con los años por venir? Ahí yo pensaba un poco, mientras revisaba las cifras en los últimos días, preparándome para ahora, si quizá valdría la pena en pensar en algunos indicadores que, si bien son coyunturales, creo que van a ser especialmente sintomáticos de nuestras industrias. Se me ocurría muy rápidamente un inventario de salas pre-COVID y un inventario post-COVID en una cifra muy rápida. Creo que también saber, la audiencia por supuesto se va a ver reflejada, van a ser unos números que creo que serán desoladores como nunca en muchos años para nuestro lado.
pero creo que también los impactos en costos de desinfección en salas. Creo que eso en salas y en la producción. Colaboré un poco ahí en los manuales por especialidad de producción que se estuvieron haciendo desde la propia industria en México, un poco coordinada la tarea a través de la Canacine, de su directora general Tabata Vilar. Y una de las cosas que notábamos es que para una película mexicana, que en promedio están costando 11 millones a 20, 25 millones de pesos, ese es el costo promedio, podía impactarte hasta en 4 millones de pesos, cumplir con todos los requisitos que los propios productores fijaron. Me explico que el procedimiento regulado, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que también es muy importante que lo veamos. Y aquí entro ya también a más temas más allá de las coyunturas, evidentemente, porque creo que va a empezar a tener consecuencias muy serias sobre, por supuesto, sobre cómo y por qué vamos a las salas en los años por venir, cómo y por qué recuperamos la experiencia cinematográfica pura, pero también en cómo encontramos otras audiencias. En el caso de las cifras que se presentan hoy, me parece muy notable, y creo que es algo que se debe atender, el número de mujeres que dirigen proyectos cinematográficos. Y creo que se debe atender también desde la formación. Creo que las escuelas de cine tienen un poco que revisar cuáles han sido sus políticas de ingreso. Cuando menos en México, las escuelas son tanto la de la Universidad Nacional como la otra escuela pública, que es el Centro de Capacitación Cinematográfica, ya tienen programas que se refieren específicamente a esta problemática, de modo que pueda ingresar un número similar de mujeres y hombres, pero también cargamos con muchísimos años de formación, si se me permite, deformada, y entonces va a llevar tiempo y un esfuerzo grande revertir esta cifra, de manera que el cine que nos represente en las pantallas sea un cine que represente también una sección más cercana a la población de nuestros países. Casi todos tenemos una proporción de 50-51% mujeres-hombres, y entonces creo que eso tendría que pasar por ahí también. En el caso mexicano específicamente, de las películas más destacables de los últimos 10 años son cuando menos 2 o 3 dirigidas por mujeres. Por ahí Tatiana Hueso, Alejandra Márquez, ¿no? Creo que son las dos que más llegan rápidamente a la memoria, y creo que va a empezar a ser el caso. Nos encontraremos con que estas miradas son universales, y las empezaremos a encontrar solo si también se modifica la lógica de formación. Después, ahí haciendo un comparativo con el anuario que recién publicó el IMCINE, que es el Instituto Mexicano de Cinematografía, que también es un anuario muy exhaustivo, llama la atención la cantidad de óperas primas, el porcentaje de primeras, segundas películas que se hacen, que en América Latina ronda el 23%. Ahí yo soy como muy... trato de ser muy reflexivo, porque una de las razones por las que, además de su inmenso talento y de que tenían la posibilidad de hacerlo, una de las razones por las que Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro dejan de hacer cine en México en los tardíos 90s, es porque percibían que solamente iban a poder filmar una película, que no se podía más que hacer la ópera prima, y eso cuando se podía, que no existía continuidad. Y ahí creo que este número justo lo que refleja es que está empezando a haber mucha más continuidad, está empezando a haber gente que debuta y hace una segunda, quizá una tercera, quizá por ahí se mueve a una serie, y creo que eso es sano, que no necesariamente todo sea debut y todo sea segunda película. Creo que las carreras largas y reflexivas de repente nos ofrecen un poco más también de opciones, y además le ofrecen eso, la posibilidad a nuestro cine de sostenerse dentro de nuestro cine, ¿no? De que sepan que pueden hacer 5 o 6 películas en una carrera relativamente de 10, 15, quizá 20 años, ¿no? Creo que eso también es una cifra de esas en las que tendremos que pensar de dónde vienen.
por ahí también creo que es notable que a pesar de la inmensa literatura que tenemos disponible en América Latina, en Iberoamérica, perdón, casi no se adapta cine, casi todas las películas son autógrafas, les digo yo, las escribe quien las va a dirigir y a veces también las produce y las termina vendiendo. Creo que ahí, tomando un poco la experiencia de algunas películas que han movido quizá más en el mundo de lo comercial, es como empaquetan los grandes agentes en Estados Unidos los proyectos, son el agente literario, al mismo tiempo que son el agente de la obra para licenciamiento en adaptaciones, y son el agente de quien va a hacer el primer tratamiento de guión, que también les pone ahí a los 4 o 5 actores más interesantes, y entonces empaquetados se sientan enfrente de un estudio y le dicen, oye, fíjate que esta novela está ahí, la podemos hacer con 40 millones de dólares, yo qué sé. Pero sí valdría la pena, creo, abrevar de ese mercado común de literatura, porque por ahí también hay una posibilidad, y eso un poco me lleva a la conversación que teníamos previa a abrir la reunión, a por qué el cine iberoamericano nunca termina de ser iberoamericano. A mí yo recuerdo muy bien cuando estaba trabajando en el cine, que llegaban y se acercaban los productores y siempre tenían como esta gran esperanza de que el mercado mexicoamericano en Estados Unidos se iba a convertir en un gran mercado para el cine mexicano. Y yo un poco les decía que ese mercado era un poco como Moby Dick en la novela, que todo el mundo decía que era muy grande, todo el mundo decía que era peligrosísimo, todo el mundo decía que se le encontraba en algún lugar en el mar, pero el único que lo había visto era el Capitán Ahab. Y el güey estaba loco, entonces no valía ni la pena seguir detrás de ese Moby Dick. Creo que hay que pensar un poco en cómo se reconstruyen, y aquí ya voy un poquito más hacia otros temas, de por qué se fueron las audiencias del cine iberoamericano, cuando menos en el cine mexicano es muy notable. Si bien los números crecen y crecen y crecen, todos los años las salas se venden más boletos, a quien le venden boletos es una porción, es un fragmento muy, muy arriba del ingreso medio del país. Eso no pasaba por ahí de mediados de los 80s. Había una diferenciación de precio que hacía que el cine, y asumo que era algo similar en el resto de la región, que hacía que el cine nacional tuviera un mercado más o menos sólido. Eso también se reflejaba tristemente en que algunos de los costos que no podían ser absorbidos de alguna otra manera se recortaban en las películas, y se hicieron algunas películas, una buena cantidad de películas de una calidad deleznable, ¿no? Espantosas, mal hechas, mal filmadas, mal escritas, mal actuadas, incluso mal reveladas, pues a ese nivel se llegó porque había que recortar costos, ¿no? Nunca existió en esa época en México una visión de impuestos compensatorios, que sí se empezó a desarrollar muy bien, y por ahí veo que está Steve Solot, que fue un guerrero de las comisiones de filmaciones durante muchos años, que sí se desarrolló muy bien en Estados Unidos, y empezaron a tener unas quitas fiscales muy atractivas, no solo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en Australia, por supuesto en Montreal y en Quebec. Y entonces el costo de hacer una película grande se absorbía de otra manera, y los productores siguieron haciendo lo que saben hacer, que es hacer películas, ¿no? Entonces, creo que ahí también tendríamos que pensar por qué se fueron nuestros públicos, cómo traerlos de regreso, y creo que ese es el otro gran reto, ¿no? Que tendríamos que pensar más allá de la lógica de producir, que es un poco a lo que se tienen que enfocar los institutos nacionales. Creo que tendríamos que empezar a pensar también en cómo mercadear nuestras películas, cómo hacerlas que este lenguaje común camine y cruce nuestras fronteras y se siga convirtiendo en un lenguaje común, y para ello es indispensable el usar las películas, el usar al cine iberoamericano como una herramienta de formación desde la educación básica, creo. O sea, si los niños crecen educándose sin entender el lenguaje audiovisual complejo, por supuesto que nunca se van a acercar a un cine que les ofrezca algo más allá del lenguaje audiovisual muy sencillo, que es el de
la inmensa mayoría de las grandes películas que dominan el gran mercado. Creo que ahí tendríamos también que pensar, porque una parte de nuestras audiencias ya no va a volver, los que teníamos que iban a las salas cinematográficas quizá ya no vuelvan jamás. Tendríamos que pensar cómo ese volumen de producción se acerca a las salidas directas a casa. Nosotros ahora en el cierre que hemos estado obligados a hacer, pusimos muchos contenidos, incluso contenidos de formación en línea que no teníamos, y me ha resultado muy sorprendente ver que tenemos alumnos inscritos en la Universidad Nacional Autónoma de México desde Manila, Filipinas. Me explicó que quieren tomar un curso sobre historia del cine mexicano. Y esa también es una cosa que tenemos que valorar quienes nos dedicamos a esto, y pensar que pues allá hay unas audiencias y son audiencias a las que tenemos que servir y a las que tenemos que proveerles elementos de juicio crítico para que sepan si las que les gustan son las que no necesariamente son las películas de festival, no necesariamente son las películas que ganan premios, si les gustan otro tipo de películas, sepan también por qué están decidiendo y qué mecanismos narrativos están construidos en eso, porque creo que es muy, muy importante pensarlo. Luego, también hablando un poco de cómo esos contenidos empiezan a formar un imaginario común. Yo creo que la huella física que tienen ya las over the tops, las plataformas, es inmensa, y recién, cuando menos en México, no era así. Están pagando ya un impuesto, y creo que ese impuesto tendría que valorarse de alguna manera para que pudiera reflejarse en cómo el sector crece de una manera autónoma. Saber que eso se genera porque se consume el diccionario básico que todos nosotros tenemos, que se llama cine, que se llama lenguaje cinematográfico, aunque está extendido en series de televisión o está extendido en otro tipo de contenidos, pero es lenguaje cinematográfico, y ese diccionario básico es el que tendría que generar de alguna manera aportes al sector. Esto es, creo que tendríamos que justipreciar el aporte de este sector a la base fiscal de nuestros países, y creo que ese también es otro número que por ahí creo valdría la pena empezar a pensar. Y cierro ya, después de que me extendí de más, con, pues eso, estamos conmemorando la fecha. En efecto, el 8 de julio, el día de ayer, fue fundada la Filmoteca de la UNAM, hace 60 años, por Manuel González Casanova, un universitario de excepción, licenciado por la Facultad de Filosofía y Letras, doctorado muchos años después, y que tuvo una gran idea y la plantó en un suelo increíblemente fértil, que es el de la Universidad Nacional, que da frutos muy fuertes y muy sanos. Y no le estamos llamando celebración porque estamos conscientes de que el momento para muchos de nuestros paisanos y para muchas personas en el mundo no es de propicio a una celebración, pero sí queremos marcar la fecha, y bueno, pues me alegro muchísimo de que podamos coincidir aquí con ustedes. Lo que nosotros guardamos es memoria. Esa memoria colectiva es, hasta hace 10 años la conocíamos a través del cine. Creo que tendríamos que empezar a pensar muchísimo justo en lo que decía Fernando, la durabilidad de lo digital, y tendríamos que empezar a pensar cómo estos archivos fílmicos mutamos y nos convertimos en archivos de cine e imagen en movimiento, y en ese sentido de alguna manera, custodios de este gran diccionario y glosario de términos que son los encuadres y los cortes y la música, porque al final de cuentas es un lenguaje. Las generaciones que vienen después de nosotros están comunicando muchísimo a través del lenguaje audiovisual, un lenguaje muy primario, poco desarrollado y poco tendiente a la complejidad. Se parecen mucho más estas cosas que hacen a los primeros esfuerzos casi accidentales que hacían los Lumière por saber que la película sí se exponía y que pasaba por enfrente de la lente, que es lo que fueron en realidad la llegada del tren y la salida de los obreros. No son nada más que eso. Y no hay una construcción narrativa alrededor de esas imágenes, y creo que la podría haber, y en buena parte creo que los archivos fílmicos tenemos esa responsabilidad hacia el futuro y hacia nuestras nuevas
generaciones, y por ahí creo que con eso me gustaría cerrar. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Creo que has presentado un panorama fantástico para adobar el coloquio que va a pasar a continuación. Yo tengo 100.000 preguntas, 100.000, bueno, 100.001, pero voy a dejar la palabra a todos aquellos que queráis intervenir. Sí os pido, por favor, que como he dicho en principio, o bien pongáis la mano delante para saber que queréis hablar, o si no, utilicéis la mano que existe en el sistema, y que es fácil de acceder. Estoy viendo que en algunos casos, y os lo digo a los que queráis intervenir, el nombre no está completo. Es decir, que os repito, por si no lo habíais escuchado cuando empezamos, que intentéis identificaros con vuestro nombre y apellido para que surja así en pantalla, porque si no a veces se ve un nombre solo y bueno, pues eso me ayuda porque yo puedo decir el nombre, pero no digo el apellido. Con lo cual os pido por favor que hagáis lo que os he dicho, os pongáis sobre participantes, en el icono de participantes, que lo veáis y veréis que en primer lugar aparece vuestro nombre. Pulsáis ahí, en el nombre con que os identificáis, pulsáis ahí y veréis que pone cambiar nombre o renombrar, pues le dais a cambiar nombre y ponéis el nombre y apellido, y así es mucho más fácil la participación. Así que, bueno, pues estoy intentando ver quién es el primero que me pide hablar, y con eso damos comienzo al coloquio. Yo, en cualquier caso, ha habido algunos de los aspectos que ha tocado Hugo que a mí me parecen extremadamente relevantes. Llevamos muchos años hablando del asunto del cine iberoamericano, del asunto del gran mercado de habla hispana y portuguesa, pero eso no se ha consolidado en lo que algunos pensábamos que podía ser un hecho cuando las fronteras fuesen menores y la digitalización permitiese un viaje más fácil de los productos de unos países a otros. Yo creo que hay una gran pregunta: ¿qué se puede hacer para lograr que nuestro cine iberoamericano viaje? Es uno de los asuntos que posiblemente en estas slides que hemos estado viendo, que ha presentado Juan Carlos, quizá en alguna de ellos esté, pero a mí sí me gustaría ver en qué medida la producción de cada país es exportado a otros países, aunque sea latinoamericanos, no fuera del contexto latinoamericano, para ver realmente qué es lo que se puede hacer. Porque todos conocéis la gran importancia que tuvo en su día y sigue teniendo el cine argentino, que sigue siendo una gran maquinaria productora, y el cine argentino sí que logró una cierta penetración de otros mercados. También el mexicano, aunque en menor escala, pero poco más. El brasileño, pues nada, porque la barrera del idioma era evidente, pero sobre todo la gran barrera es algo de lo que yo creo que me atrevería a preguntar: ¿cómo hacemos para que los sistemas de distribución entre los distintos países permitan que estos productos, que no dejan de ser, por más que sean unos productos artísticos, son productos de consumo, pero que tengan el mismo criterio que tienen los productos de consumo autóctonos, que sean capaces de llegar a todos los mercados donde deben llegar? Y cómo generar además en esos mercados la ansiedad por consumir el producto, que a mí me parece que son elementos muy importantes. Bueno, yo eso dejo sobre la mesa y os pido por favor que si tenéis más preguntas me las vayáis pasando, me vayáis pidiendo la palabra y yo os voy concediendo la palabra, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta fundamentalmente va para Hugo. Si quieres elaboras un poquito sobre eso y mientras tanto vamos viendo quién más quiere preguntar algo. Hugo, perdona, la pregunta era para ti. No la leo. No, te la he hecho yo. Te la he hecho yo de viva voz. No sé, Sí, que viaja. ¿Cómo hacemos para que viaje? ¿Y qué sí, tanto? ¿cómo hacemos? ¿Cómo instalamos un sistema de distribución paniberoamericano
que nos permita hacer en algo que es fundamental para la industria, hacer llegar al consumidor el producto. Pues si no, no hacemos nada. Yo creo que no hace falta ya instalar un sistema. Creo que los sistemas ya están. La penetración de mercado que tienen plataformas como Netflix, Amazon Prime, Blim, que es una panregional, todas estas plataformas ya están ahí disponibles y creo que son muy potentes. Creo que el cine seguirá viéndose en las salas, pero por ahí va otro camino. Creo que lo que tenemos que hacer primero es enterarlos que existen, y hablo ahí mucho más desde la experiencia mexicana, no conozco a fondo el resto de las experiencias iberoamericanas, pero cuando se crea esto que hoy conocemos como el Instituto Mexicano de Cinematografía, se liquidan algo así como 4 empresas públicas y un Banco Nacional Cinematográfico, que es básicamente la estructura administrativa con la que se quedó el IMCINE, una distribuidora de películas que las distribuía en México, otra distribuidora que distribuía cine mexicano sobre todo en Latinoamérica, aunque también lo hacía un poco en España y en el resto de Europa, no iban mucho más a otros mercados, y una cadena de exhibición. Y bueno, 2 estudios cinematográficos, etcétera, una cantidad de ahí de activos que fueron liquidados y eso sí vendidos. Lo que pierde el instituto cuando se forma es justo la capacidad de mercadear y de atender a sus compradores, de atender a su público. Y entonces nos centramos en una lógica extraña de producir películas porque al producirlas se van a vender. Y eso es rotundamente falso. Creo que lo primero que tenemos que hacer por eso es revisar muy seriamente y con mucha autocrítica, tendríamos que revisar cuáles son primero las películas que sí caminan en nuestras cinematografías. Después, cómo es que podemos hacer que nuestros mercados se enteren que esas películas están disponibles. Después, cómo es que se fragmentan los mercados para que personas que no necesariamente cumplen con ese 5% de estar arriba de los deciles de ingresos, sino que la franja mucho más grande de la población pueda acceder tanto a salas como a consumir sus contenidos en plataformas. Y después tendríamos que apostarle un poquito a algunas soluciones en términos de reconocer esta unidad cultural. También son pocos, tampoco hay mucha producción literaria que camine. O sea, si por ejemplo yo hablo de Elmer Mendoza, que es un novelista extraordinario de México, si yo hablo de Elmer Mendoza, más allá de algunas ferias literarias en Madrid y en Buenos Aires, probablemente nadie va a entender a Elmer Mendoza. Y no porque sea un mal escritor, al contrario, es formidable, sino que para vender una novela de Elmer, pues se tiene que hacer un montón de mercadotecnia, se tienen que hacer esfuerzos y él tiene que estar publicando columnas todos los días en algún diario, me explico, y eso pues, no necesariamente va a pasar y sí es indispensable compensar el volumen de gasto en el que incurre un productor, porque de otra manera no tendrías rostro, no tendrías cine, pero si lo compensas, yo les ponía un ejemplo a los auditores de la Auditoría Superior del Congreso cuando iban al IMCINE. Yo les decía, a mí lo que me están dando somos como un banco de fomento agrícola. Y entonces lo que nos están dando es dinero para que nosotros podamos dar créditos muy, muy baratos, que de hecho no son créditos, son coparticipaciones en las películas, pero para que yo pueda entregar dinero líquido muy barato a los productores para que produzcan, voy a poner un ejemplo más o menos panregional, para que produzcan aceite de oliva. Y una vez que está terminado el aceite de oliva, no podemos darles ni ayudarles ni hacerles ninguna compensación ni ninguna quita fiscal porque no existen para que le hagan la etiquetita a la botella, para que compren las botellas, sino que lo llevamos en garrafas de 20 litros y nos sentamos al pie de la carretera porque tampoco pueden comprar un camión para llevarlo a la ciudad que les queda más cerca y ponerlo en el mercado y venderlo, ¿me explico? Entonces nos sentamos a que alguien pase junto a nosotros y de autostop nos lleve
al mercado a ver si podemos lograrlo, ¿no? Evidentemente, si de por sí el cine es una industria de altísimo riesgo en términos financieros, pues en esas circunstancias se vuelve un riesgo considerablemente peor. Entonces creo que también tendríamos que pensar en eso. Y de nuevo yo regreso a el formar a nuestras audiencias. Creo que no hemos invertido, cuando menos el caso del cine mexicano estoy cierto de ello. El cine para niños y adolescentes no tiene un esquema de fomento específico, y eso significa que todo el mundo, cuando sale a hacer una película o decide hacer una comedia para jóvenes adultos porque son los que pagan más en el mercado, y entonces hacen una película que más o menos creen que va a ser facilita para hacer, que digo, quienes tenemos años en esto sabemos que ninguna película es facilita, o deciden ir por el mundo de la película de premios en festival, que además, que ese también todos sabemos, es un mundo que no necesariamente augura los mejores resultados en taquilla. Entonces, sí creo que el regresar a pensar en por qué deciden, por qué toman la decisión de ver lo que ven quienes son nuestras audiencias, creo que es importantísima. Le hemos puesto muchísimo foco a que se hagan películas y hemos dejado de lado que esas películas tienen que encontrar una audiencia, y la tienen que encontrar en un mundo en el que tienen acceso a 7 plataformas digitales, 138 canales por cable, e incluso quienes no tienen acceso a la televisión por cable tienen 10, 12 canales disponibles en televisión terrestre digital, ya para poder ver, además de que pueden cualquier cantidad de otras ofertas de uso de su tiempo en consumos culturales, y entonces pues evidentemente no necesariamente se van a enterar de nuestro cine. Tenemos que ver cómo es que la gente lo sabe. Es muy impresionante ver que, por ejemplo, alguien a quien constantemente lo acribilla a la comunidad de producción cinematográfica, o una buena parte de la comunidad de producción, es Eugenio Derbez. Efectivamente hay algunas de sus películas que no necesariamente son las que a mí me parecerían mejores, pero sin duda hizo una película que rompió todos los récords en taquilla en México. Para que eso se lograra, él invirtió en la construcción mercadológica de su personaje, en que la marca Eugenio Derbez valiera lo que vale, durante 30 años. Hacía de figurante en telenovelas, hacía papeles ocasionales en algún programa de comedia, de sketch. Me explico, hay una inversión mercadológica detrás del nombre de la marca. ¿Ves? Descomunal, y eso nadie lo reconoce. Bueno, pues tenemos que hacer que ese tipo de inversiones existan, y si los productores no tenemos acceso en los esquemas de ayuda públicos a hacer ese tipo de inversiones, pues estamos muertos. Nuestras audiencias no van a encontrarnos, y mucho menos van a encontrarse en una película que sea una coproducción con Argentina, por ejemplo, y para que le bajemos un poquito de costos, pero que la mitad de la película esté hablada en lunfardo porteño, por ejemplo, y entonces simplemente no le van a entender. Y ante esta nueva audiencia digital, pues le van a dar clic y van a desaparecer. Entonces creo que por ahí tendríamos que caminar y reexaminar que no importa cuánto produzcas, si la gente no sabe que tu producto existe, el sistema está mal de entrada. Tienes que pensar en cómo lo vendes y cómo lo llevas a las audiencias. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Tengo 2 peticiones de palabra y lo siento, pero no vamos a poder hacer más porque tenemos un horario establecido, y por respeto a todos los que estamos aquí, vamos a cumplir con el horario. Tengo petición de palabra por parte de Robert Gómez y también por parte de Raúl Félix Díaz. Por favor, Robert, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de preguntar. Quería hacer 2 preguntas básicamente. La primera es, ¿qué oportunidad representa, y digo en proyección y tendencias, esta comunidad de 5 países que están prácticamente absorbiendo la gran parte o la mayoría de la cuota de pantalla del cine iberoamericano? ¿Qué oportunidad representa? ¿Qué tipo, incluso a juego con lo que acaba de decir Hugo, o sea, en función del mercadeo del cine iberoamericano, hay allí alguna oportunidad? Y del otro lado, en función de la preservación, en función de lo que ha expresado
Hugo sobre esta materia. Quería saber si existe alguna cifra, algún tipo de proyección sobre el riesgo que corren en este momento los fondos cinematográficos iberoamericanos. Las filmotecas tienen una proyección o han entendido un poco dónde estamos en ese lugar. Muy bien, gracias. Raúl Félix, por favor. Hola, gracias Ángel. Bueno, ahora que presentaban el top 10 de las 10 películas, bueno, el top 10 de las películas que más han tenido audiencia en Iberoamérica, veía que muchas son coproducciones. Ahora con la pandemia, pues hemos visto que los caminos que se deberían de ir optando por avanzar van hacia la cooperación entre países. En el caso de las coproducciones, particularmente la pregunta dirigida a Hugo, ¿cuáles cree que sean los países que más interactúan y cooperan para hacer estas coproducciones que pudieran allanar esta difícil tarea de repuntar en el cine iberoamericano? Pues gracias. Adelante, por favor. Sí. Creo que Hugo, ¿puedes tú responder la parte que te toca? Y vale, venga. Con gusto. ¿Cuáles son los países que más coproducen? En América Latina, sin duda, es Argentina, es el que más se ha movido. Creo que también hay un componente demográfico que vale la pena visitar, porque hay una buena cantidad de los productores, actores, cinefotógrafos, como las cabezas de las películas, que tienen dobles nacionalidades, muchos española, algunos francesa, muchísimos italiana, y eso les abre la puerta para coproducir de una manera muy fácil con países europeos. Cuesta un poco más de trabajo que coproduzcan con México y con algunas otras cinematografías. Incluso su gran socio de coproducción, que es Brasil, tiene pues eso, la barrera idiomática, ¿no? En el caso de México, justo este anuario que publica también el IMCINE, tiene nuestro mayor coproductor es Estados Unidos. Vale la pena detenernos en la cifra, porque el EFICINE, el estímulo fiscal, permitió justamente que una buena cantidad de películas se pudieran coproducir con coproductores de Estados Unidos. Hay también algunas deformidades que no son tema de esta conversación, pero por ahí hay algunas deformidades. Si quieres, el anuario está disponible en línea, lo puedes bajar. Son 9 películas coproducidas con Estados Unidos, 6 con Argentina y 6 con España, ¿no? Y ya después hay muchos otros países. Creo que hay que tener mucho cuidado con la coproducción, porque de repente se te pueden volver las películas más caras innecesariamente. Alguna vez me tocó un pitch en Buenos Aires en la que la película era Patagonia 1890, un ingeniero inglés que llega a Patagonia y se queda ahí a vivir, y una chica se enamora de él. Y yo les preguntaba, ¿y cómo es que eso es una coproducción con México? Pero bueno, hay que determinarlo, no ir nada más por la coproducción. En términos de los fondos, eso es uno de los temas que yo aquí tenía anotados, pero ya no pude tocarlos. El monto disponible que vamos a tener en todos los países va a ser un monto mucho menor con el que se contaba. No podemos desdeñar que los ingresos fiscales de todos nuestros países están cayendo de una manera muy considerable, que no va a haber dinero en las cajas del Estado para invertirlo en eso, y que probablemente vengan 2 o 3 años complejos. El truco estaría en que, si eso sucede, se aproveche un poco para reconfigurar esos fondos, mejorarles los defectos, que siempre es más fácil mejorarlos cuando tienes pocas películas que cuando tienes muchísimas, mejorarle los defectos y sacarlos adelante de una forma más predecible, más pública, más transparente, más organizada, más regionalizada, porque México tiene, seguramente compartido con todos los colegas, un problema muy serio de centralización. El 80% de los estímulos pasan por la Ciudad de México o por proyectos que hacen algo en la Ciudad de México. Entonces creo que por ahí también tenemos que ser muy reflexivos, y si somos la comunidad inclusiva, abierta, inteligente, móvil que somos, pues tendríamos también que aceptar que van a venir unos años complejos por delante, primero porque los ingresos fiscales, o sea, el dinero no se fabrica, o no se debe fabricar,
y por el otro lado, porque sí hay que reconfigurar hacia dónde vamos y cómo llegamos a esos lugares. Creo que ya con eso terminé mi... Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por último, Juan Carlos, ¿puedes tú cerrar la sesión? Ahora sí, ahora sí. Muchísimas gracias, Hugo, por tus reflexiones que han sido muy útiles, muy esclarecedoras, muy interesantes, y yo creo que han plantado a todos muchas perspectivas de pensamiento. En MRC vivimos y pensamos en Iberoamérica todos los días. Nos importa mucho servir de facilitadores de los diagnósticos para provocar las reflexiones, los análisis permanentes que puedan ayudar a comprender en su profundidad el desempeño de nuestro cine, en todos sus aspectos, viendo sus comportamientos. Hay cosas en las que estamos haciendo las cosas bien, hay cosas que no las estamos haciendo bien y hay cosas que pueden mejorar ostensiblemente. Identificar las acciones para incidir en el funcionamiento mejor de toda nuestra cinematografía es una asignatura que nos tenemos todos que asignar. Esa tarea permanente de las informaciones, de las tendencias, en las que siempre es necesario profundizar, requiere del concurso de mucha gente, de las instituciones, de las entidades, de las empresas, de las organizaciones, de las comunidades cinematográficas, sin distingo, sin distingo. Estamos a la disposición de todos los actores para hacer posible que exista nuestro cine iberoamericano. Por otra parte, yo no quiero finalizar nuestra presentación sin decir que estamos muy comprometidos a abordar en toda su entidad y en toda su importancia la cuestión fundamental de la preservación, de la imprescindible necesidad de formular una política audiovisual que plante cara, como lo ha alertado muy correctamente la UNESCO, al gravísimo riesgo de pérdida de ingentes acervos cinematográficos y audiovisuales producidos en más de un siglo en nuestra región y en el mundo. Hay que hacer posible acometer ese rescate para que pueda garantizarse su difusión para el disfrute de las venideras generaciones. Desde MRC vamos a convocar una actividad en la que puedan participar organizaciones internacionales como la UNESCO, organismos especializados en programas al desarrollo, especialmente en el ámbito iberoamericano e interamericano, y otras entidades objeto de propiciar entendimientos que puedan materializar la debida atención a este asunto que es crítico. Queremos agradecer a la Fundación Euroamérica por darle espacio, por darle cabida, por darle soporte a esta actividad, por creer en ella. El cine como industria creativa, como integrante central de la economía naranja, tiene una significación extraordinaria en la generación de un imaginario propio, que hace mucho a las sociedades, que hace mucho a las naciones. Y por tanto, y por si eso fuera poco, genera riqueza, genera bienestar, dinamiza la economía, enriquece la cultura y por tanto es una responsabilidad plural, colectiva, que todos tenemos que asumir. Estará disponible la presentación que se ha hecho en el día de hoy en el portal de la Fundación, y nuevamente les agradecemos por este adicional respaldo, y también va a estar disponible en el portal de MRC. Muchísimas gracias a Hugo, a todos los participantes, a la Fundación Euroamérica y larguísima vida al cine iberoamericano. Muchas gracias, señores. Gracias, gracias a todos. Gracias.